El taller de reparaciones se encontraba en el rincón más oscuro de la estación de tránsito Gamma, encajado entre un puesto de comida que olía a plástico quemado y un almacén vacío que nadie había abierto en años. La mayoría de la gente pasaba de largo sin notar el letrero descolorido que decía Reparaciones Cole, todo lo arreglado. A David Cole le gustaba así. Menos clientes significaba menos dolores de cabeza, y a sus 40 años tenía suficientes dolores de cabeza para toda la vida. Estaba hundido hasta los codazos en una unidad de refrigeración rota cuando oyó el timbre de la puerta. David maldijo por lo bajo y sacó el brazo, limpiándose la grasa en sus pantalones de trabajo ya sucios. Levantó la vista y al principio no vio nada. Entonces oyó una vocecita, aguda y frenética. Por favor, debe ayudar. David se inclinó sobre su banco de trabajo y vio a un pequeño niño Kilvin de pie en la puerta. La especie insectoide apenas le llegaba a la rodilla con 4 brazos delgados y grandes ojos compuestos que reflejaban las tenues luces del taller. El niño sostenía algo envuelto en una tela rasgada, aferrándose como a un preciado tesoro. La tienda está a punto de cerrar, niño, dijo David, con cierta amabilidad. Había aprendido una docena de idiomas alienígenas a lo largo de los años, pero la Kilvin hablaba a través de un pequeño traductor que llevaba colgado del cuello. La voz mecánica hacía que todo sonara monótono y sin emociones, pero David podía oír la desesperación subyacente. Mi hermano, dijo la niña, con la antena colgando. Su juguete, el juguete de la abuela, se rompió. Llora todas las noches. Su madre dice que nadie puede arreglarlo, pero el vendedor de mercado dijo que se arreglan cosas imposibles. David suspiró. Estaba cansado. Le dolía la espalda. Quería cerrar la tienda, comer algo y dormir 12 horas. Pero algo de la forma en que el niño sostenía ese bulto lo hizo reflexionar. Le recordó a su hermana años atrás, aferrada a su peluche favorito después de que sus padres fallecieran. Déjame verlo, dijo. El niño desenvolvió la tela con manos temblorosas. Dentro había un dragón mecánico, tan pequeño que cabía en la palma de la mano de David. Alguna vez fue hermoso, lo notó. Alguien lo había elaborado con increíble cuidado, pero ahora era un desastre. Un ala colgaba en un ángulo extraño, agrietada por la mitad. El cuerpo metálico estaba cubierto de corrosión, con manchas verdes y negras que corroían la superficie. Las juntas estaban congeladas, y cuando David lo recogió, algo tintineó dentro como vidrio roto. Esto es muy viejo, dijo David, dándole la vuelta con cuidado. El metal se sentía extraño bajo sus dedos, no como todo lo que había trabajado antes. La artesanía era asombrosa. Engranajes diminutos, articulaciones delicadas, patrones intrincados tallados en cada escala. O sea, muy antiguo. ¿De dónde sacó esto tu abuela? No lo sé, dijo la niña. Lo tenía cuando llegó a la estación. Hace mucho tiempo, antes de que yo naciera, antes de que naciera mi madre, se lo dio a mi hermano antes de morir. Le encanta. Duerme con él todas las noches hasta que dejó de funcionar. David dejó el dragón en su banco de trabajo y lo examinó bajo la lámpara. Cualquier mecánico normal lo consideraría basura. Solo la corrosión tardaría días en limpiarse. El ala tendría que ser reconstruida por completo. Y fuera cual fuera la fuente de energía que usara, definitivamente estaba muerta. Pero David vio algo más. Vio el amor invertido en crearlo. Cada diminuta escala era única. Cada articulación estaba colocada con perfecta precisión. Alguien había pasado meses, tal vez años, creando este juguete. Le habían puesto el corazón. No tengo dinero, dijo la niña en voz baja. Levantó una pequeña mano y David vio una sola cuenta de cristal en su palma. Era bonito. Capturaba la luz y proyectaba pequeños arcoíris sobre la mesa de trabajo. Esto es todo lo que tengo. Por favor, mi hermano llora mucho. David debería haber dicho que no. Debería haberle explicado que su tiempo valía más que una bonita cuenta. Debería haberle dicho que llevar el dragón a un museo, no a un taller. En cambio, tomó la cuenta y se la metió en el bolsillo. Lo intentaré, dijo. No puedo prometer nada. Esta cosa está en mal estado, pero lo intentaré. La niña se activó de inmediato. Emitió un sonido que el traductor no se molestó en traducir, pero David supuso que era de alegría. Le dio las gracias 3 veces, le dio un código de contacto y salió corriendo del taller antes de que cambiara de opinión. David volvió a coger el dragón y lo llevó a su mesa de trabajo principal. Retiró la unidad de refrigeración y encendió su lámpara más potente. Durante un largo rato,
Se quedó mirando el juguete, dándole vueltas lentamente. Vale, pequeñín, dijo en voz alta. Siempre hablaba solo cuando trabajaba solo. 20 años de soledad le hacen eso a uno. Veamos qué te pasa. Tomó su destornillador más pequeño y empezó a buscar paneles de acceso. El vientre del dragón tenía tornillos diminutos, casi invisibles contra el patrón escamado. David tuvo que usar su visor de aumento para verlos bien. Cuando por fin logró abrir el panel, silbó bajo. Dentro era un desastre. La corrosión había devorado la mitad de los componentes internos. Los engranajes se habían convertido literalmente en polvo. Los cables se habían fundido en grumos inútiles. Y en el centro, apenas visible, había un núcleo de energía como nunca antes había visto David. Parecía un cristal diminuto, similar a la cuenta que le había dado el niño, pero este latía con una tenue luz interna. «¿Qué demonios es esta batería?», murmuró David. No tenía ni idea, pero no importaba. Resolver problemas imposibles era lo que mejor se le daba. Sacó su caja de herramientas y se puso manos a la obra. Tendría que fabricar engranajes nuevos, limpiar cada superficie, reconstruir el ala desde cero, de alguna manera, averiguar cómo hacer que ese extraño núcleo de energía volviera a funcionar. Le llevaría días, quizá una semana, pero lo lograría. En un rincón de su taller, oculto tras una pila de piezas rotas, la cámara de un pequeño dron de mantenimiento enfocaba el banco de trabajo de David. Llevaba 3 días allí, observando y esperando. Ahora, empezaba a grabar cada movimiento de David, cada palabra que pronunciaba, cada roce cuidadoso de sus herramientas contra el metal antiguo. A lo lejos, alguien prestaba mucha atención a lo que ocurría en ese taller olvidado. Pero David Cole no tenía ni idea de que lo observaban. Solo le importaba arreglar un juguete roto para un niño triste. Eso era suficiente. Habían pasado 3 días desde que el niño Kilvin trajo el dragón roto al taller de David. 3 días de trabajo minucioso y minucioso que pusieron a prueba todas las habilidades que David había adquirido en 20 años reparando cosas. El primer día, simplemente limpió. Todas las superficies del dragón estaban cubiertas de corrosión. La mugre verde y negra que corría en metal como ácido. David usó baños químicos, cepillos suaves y más paciencia de la que creía tener. Trabajó despacio, hablándole al dragón mientras limpiaba cada pequeña escama. «Disculpa si te duele», dijo, mojando un cepillo en disolvente. «Sé que no es cómodo, pero tenemos que quitarte esta porquería. No puedo arreglar lo que no puedo ver». Sabía que era una tontería hablar con un juguete roto, pero lo ayudaba a concentrarse. Además, no había nadie cerca para juzgarlo. La tienda estaba cerrada. Ningún cliente interrumpía. Solo David y su trabajo. Al final del primer día, el dragón tenía mejor aspecto. El metal bajo la corrosión era hermoso, una mezcla de cobre y plata que David aún no podía identificar. Pero el daño interno era peor de lo que pensaba. Cuando por fin pudo ver bien el interior, se le encogió el corazón. «Oh, estás hecho un desastre, ¿verdad?», dijo David en voz baja. 14 engranajes se habían desintegrado por completo. La articulación del ala estaba agrietada en 3 partes. Todos los cables se habían corroído, y ese extraño núcleo de energía de cristal se encontraba en el centro, apenas brillando como una brasa moribunda. El segundo día se dedicó a la fabricación. David no tenía piezas de repuesto. La civilización que había creado este dragón hacía tiempo que había desaparecido, o al menos no estaba cerca de la estación de tránsito Gamma. Así que tuvo que hacerlo todo desde cero. Empezó con los engranajes. Con su microtorno, cortó 14 engranajes nuevos de una aleación de alta calidad que guardaba para proyectos especiales. Cada engranaje tardó 1 hora en fabricarse. Tenían que ser perfectos, exactamente del tamaño correcto, con el número de dientes exacto. Un error y todo el mecanismo se atascaría. «Este es para ti», dijo David, sosteniendo un engranaje más pequeño que su uña. «Me llevó 6 intentos hacerlo bien. Más te vale apreciar esto». Instaló cada engranaje con cuidado, probando el movimiento después de cada uno. Poco a poco, el mecanismo interno del dragón volvió a la vida. Cuando David giró una pequeña llave en el lomo del dragón, oyó un clic. Aún no suave, pero el clic avanzaba. Los cables eran lo siguiente. David tuvo que tender nuevas conexiones desde el núcleo de energía a cada articulación, cada nodo de luz, cada parte móvil. Era como operar algo del tamaño de una manzana. Tenía las manos acalambradas. Le dolían los ojos de mirar a través de la lupa, pero siguió trabajando.
Casi lo tienes, murmuró, conectando el último cable a la cuenca del ojo izquierdo del dragón. Solo necesitas arreglar tu energía y estarás como nuevo. Bueno, casi. El tercer día empezó con el ala. Esta fue la parte más difícil. El material original del ala era algo que David nunca había visto. Era flexible pero fuerte, translúcido pero reflectante, más ligero que el papel pero más resistente que el acero. No tenía nada en su taller que se le acercara. David pasó 4 horas mirando el ala rota, pensando. Probó 6 materiales diferentes. Todos fallaron. Demasiado frágil, demasiado pesado, color equivocado, flexibilidad equivocada. Estaba a punto de rendirse cuando recordó un polímero que había inventado hacía 3 años para un proyecto completamente diferente. Mezcló los componentes básicos en proporciones precisas, añadió un polvo metálico para darle color y creó una lámina fina. Al sostenerla a contraluz, captó el brillo y relució igual que el ala original. No es perfecto, dijo David, comparando el nuevo material con el ala vieja, pero funcionará. Podrás volver a volar, como si fueras un dragón mecánico. Cortó el polímero para que coincidiera con la forma del ala original y luego usó una pistola de calor para fijarlo con cuidado al armazón roto. La unión era visible si se miraba de cerca, pero el ala aguantó. Cuando David probó el movimiento, se plegó y desplegó con suavidad. Ahora venía la parte que daba miedo, el núcleo de energía. David había pasado los 3 días evitándolo. El núcleo de cristal era una tecnología que no entendía. Debería haber estado completamente muerto después de tanto tiempo, pero aún brillaba débilmente, como si se aferrara a la vida por pura terquedad. Limpió las conexiones alrededor del núcleo con mano firme. La corrosión se había acumulado en cada punto de contacto, bloqueando el flujo de la energía que utilizaba esta cosa. David raspó y limpió hasta que el contacto brilló como metal nuevo. Entonces contuvo la respiración y activó el núcleo. No pasó nada. A David se le encogió el corazón. Todo este trabajo y el dragón seguiría muerto porque no podía averiguar la fuente de energía. Vamos, dijo en voz baja. No me hagas esto. Esa niña necesita que trabajes. Su hermano pequeño llora todas las noches. Eres importante para ellos, así que despierta. Golpeó suavemente el cristal, revisó las conexiones de nuevo, ajustó las diminutas clavijas que sujetaban el núcleo en su lugar. Todavía nada. David se recostó en su silla y se frotó los ojos. Estaba agotado. 3 días de trabajo, apenas dormir. ¿Y para qué? Un juguete muerto que nunca volvería a funcionar. Entonces notó algo. El núcleo de cristal pulsó un poco más brillante cuando habló. Solo un poquito, pero estaba ahí. «Puedes oírme», dijo David, inclinándose hacia adelante. El cristal pulsó de nuevo. Eso era imposible. Los núcleos de energía no respondían al sonido. Eran solo baterías, tontas piezas de tecnología que almacenaban y liberaban energía. No escucharon, pero éste parecía estar escuchando. David le habló. Le explicó lo que había hecho, cómo había limpiado y reparado cada parte del dragón. Le contó a Cristal sobre la niña Kilvin y su hermano. Le prometió que si el núcleo volvía a funcionar, el dragón sería amado y cuidado. El brillo del cristal se hizo más fuerte. David contuvo la respiración. Observó cómo la luz se extendía por el cristal, cada vez más brillante hasta que resplandeció como una pequeña estrella. La energía fluyó por los cables que David había instalado. Los ojos del dragón se iluminaron, brillando con un ámbar. Los engranajes giraron suavemente, encajando en su lugar. El ala se estiró, la nueva se movió tan bien como la original. Entonces el dragón abrió sus diminutas mandíbulas y dejó escapar un suave rugido mecánico. David rió. De verdad rió, algo que no había hecho en meses. El sonido resonó por su taller vacío, rebotando en las paredes cubiertas de piezas rotas y proyectos a medio terminar. «Estás vivo», dijo, sonriendo como un idiota. «De verdad trabajas». El dragón giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos ambas se fijaron en su rostro. Luego plegó las alas y se posó en el banco de trabajo, mirando. Contenido. David colocó cuidadosamente el dragón en una caja acolchada. Mañana, la niña Kilvin vendría a recogerlo. Estaría tan feliz. Su hermano dejaría de llorar. Eso era todo lo que importaba. En un rincón del taller, el dron de mantenimiento oculto capturó cada momento de la reparación, cada palabra de David, cada suave roce de sus manos. El procesador del dron marcó esta grabación como de prioridad crítica y se preparó para transmitirla a través de la galaxia.
Alguien muy poderoso acababa de ver a un humano lograr lo imposible, y estaba muy interesado. Habían pasado 2 semanas desde que David arregló el juguete del dragón. La niña Kilvin lo había recogido, su antena vibrando de alegría al verlo funcionar. Le había pagado con esa cuenta de cristal, y David la había visto escabullirse con el dragón cuidadosamente en brazos. Eso era todo. Otro trabajo hecho. David había pasado a otros proyectos. Un filtro de agua roto para un comerciante rabiano. Una cerradura defectuosa para la seguridad de la estación. Las cosas aburridas de siempre que pagaban las facturas y lo mantenían ocupado. Estaba trabajando en un dispositivo de comunicación averiado cuando oyó ruidos extraños fuera de su taller. Pasos pesados, muchos, y luego voces bajas y urgentes. David frunció el ceño y levantó la vista de su banco de trabajo. A través del sucio escaparate, vio gente corriendo. Comerciantes cerrando sus puestos, guardias de seguridad formando formación. Algo grave estaba sucediendo. David se limpió las manos y caminó hacia la puerta. La abrió y asomó la cabeza, mirando el pasillo. Una multitud se había reunido a unos 50 metros de distancia. Todos miraban algo que David no podía ver. «¿Qué pasa?», preguntó a un rabiano que pasaba. «Nave importante atracada», dijo el alienígena, con su traductor dando un tono nervioso. «Muy importante». El jefe de estación en persona fue a saludarlos. «¿Quiénes?», pero el rabiano ya se había marchado apresuradamente, desapareciendo su tienda y cerrando de golpe las persianas de seguridad. David se encogió de hombros y volvió a entrar. Cualquier disparate político que estuviera sucediendo no tenía nada que ver con él. Solo era un mecánico en un rincón olvidado de la estación. La gente importante no visitaba lugares como este. Recogió sus herramientas y regresó al dispositivo de comunicación. 2 minutos después, su puerta se abrió. David levantó la vista, listo para decirle a quien quiera que fuese que estaba ocupado. Entonces las palabras se le ahogaron en la garganta. De pie en su puerta había algo que David solo había visto en los libros de historia. Un drabaciano, alto, de al menos 2 metros, con escamas que oscilaban entre el oro y el rojo como metal líquido. 4 ojos dispuestos en 2 pares. Ambos pares se centraban directamente en David. 4 brazos, 2 entrelazados al frente, 2 colgando relajados a sus costados. Vestía una túnica que probablemente costaba más que toda la tienda de David, de color morado oscuro con hilos plateados que parecía moverse sola. Detrás del drabaciano había 2 guardias con armadura servomotora, con armas claramente visibles, pero no apuntando a nadie. Sin embargo, el drabaciano tuvo que agacharse para entrar en la tienda de David. Cuando se enderezó, su cabeza casi tocó el techo. El aire se sentía más pesado de alguna manera, como si la presencia del alienígena cambiara la atmósfera misma. David se quedó paralizado, con la llave inglesa aún en la mano. Su cerebro luchaba por procesar lo que veía. Los drabacianos eran raros, más que raros. Eran antiguos, poderosos, y definitivamente no visitaban talleres de reparación en estaciones remotas. «Tú eres el mecánico que reparó el juguete», dijo el daxiano. Su voz era profunda, resonante como un trueno distante. Hablaba un inglés perfecto, sin usar un traductor. David notó que sus ojos inferiores rastreaban cada detalle del taller mientras los superiores permanecían fijos en el rostro de David. Dijo David inteligentemente. «¿Qué juguete?» «El dragón. Construcción mecánica. Aproximadamente 400 años. Lo restauraste para que funcionara hace 2 semanas». La mente de David corría. ¿400 años? ¿El dragón era tan antiguo? ¿Cómo lo sabía este alienígena? ¿Por qué le importaba? «Yo. Sí. Arreglé un dragón de juguete para un niño Kilvin. ¿Hay algún problema? ¿Infringía alguna ley?» El drabaciano se adentró más en el taller. Sus guardias permanecieron en la puerta, bloqueándola por completo. David sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No estaba exactamente asustado, pero tampoco no estaba asustado. «Mi nombre es el historiador Prínciperas», dijo el alienígena. «Ese juguete fue creado por mi abuela hace 417 años. Se perdió durante la Cruzada Ardiente hace 304 años. Llevo 73 años buscándolo». A David casi se le cae la llave inglesa. Se quedó mirando al drabaciano intentando procesar los números. 400 años, 300 años, 70 años. La escala era imposible de comprender. «No lo sabía», dijo David débilmente. «La niña solo dijo que era de su abuela. Pensé que tal vez 50,
60 años, no 400. La cara escamosa de Raz hizo algo que podría haber sido una sonrisa. Era difícil decirlo con expresiones alienígenas. Coloqué sistemas de monitoreo en 12 sistemas. Continuó Raz. Sensores diseñados para detectar los artefactos perdidos de mi familia. Cuando la familia Kilvin registró el juguete para un permiso de tránsito, mi sistema lo marcó de inmediato. Envié un dron de vigilancia para observar. Hizo una pausa, con los 4 ojos enfocados en David con una intensidad incómoda. Quería ver si quien lo poseía entendía su valor, si lo trataría con respeto o lo desecharía como basura sin valor. A David se le encogió el estómago. ¿Me estuviste observando durante 3 días? Sí. El dron lo grabó todo. Cada palabra que pronunciaste, cada toque cuidadoso, cada decisión que tomaste. Es escalofriante, dijo David sin poder contenerse. Para su sorpresa, Raz emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero necesario. ¿Entiendes lo que lograste, humano? Ese núcleo de energía usa tecnología de baterías de fotones. Lleva extinto 200 años. Ni siquiera los maestros dravasianos pueden replicarlo. Aún así, lo hiciste funcionar. Solo limpié las conexiones, protestó David. No fue tan complicado. También fabricaste 14 engranajes desde cero con herramientas primitivas. Creaste un reemplazo de ala con materiales que no deberían haber funcionado. Y lo más importante, le hablaste al juguete con amabilidad. Lo trataste como si importara, aunque creías que no valía nada. Raz se acercó y David resistió el impulso de retroceder. La presencia del alienígena era abrumadora, pero no amenazante. Era más como estar junto a algo antiguo y poderoso, como una montaña o una estrella. Esto me dice mucho de tu carácter, dijo Raz en voz baja. No conocías el valor del dragón, pero lo tratabas como algo inestimable. Te negaste a sacrificar tu destreza por un juguete de niños. Trabajaste 3 días a cambio de una sola cuenta porque te importaba hacer feliz a un niño. David no sabía qué decir. Se sentía expuesto, como si este extraterrestre hubiera visto partes de su alma que él mismo no examinaba con demasiada atención. De acuerdo, dijo finalmente. Así que sabes que soy un buen tipo. Genial. ¿Por qué estás aquí? La expresión de Raz se transformó en algo que definitivamente era una sonrisa. Porque tengo una propuesta para ti, David Cole. Una que cambiará tu vida por completo. David apretó la llave inglesa con más fuerza. Te escucho. Necesito tus habilidades, dijo Raz. No para juguetes, para algo mucho más importante. Y con esas palabras, la pequeña, cómoda y aburrida vida de David empezó a cambiar de maneras que jamás hubiera imaginado. Raz hizo un gesto con una de sus manos superiores, y una pantalla holográfica se materializó en el aire entre ellos. David observó cómo aparecían imágenes, girando lentamente en 3 dimensiones. Edificios antiguos, artefactos bajo cristal, enormes salas llenas de objetos de civilizaciones que David no reconocía. Los archivos dravasianos. Raz explicó. El mayor depósito de artefactos históricos de la galaxia conocida, 12.000 especies, 8 millones de años de historia registrada. Tecnología, arte, literatura, ciencia de todos los rincones del espacio explorado. Las imágenes eran impresionantes. David vio armas que parecían sacadas de fantasías, máquinas que desafiaban la física, arte tan hermoso que dolía mirarlo. Pero también notó algo más. Muchos de los objetos parecían dañados, corroídos, rotos. Los archivos están muriendo, dijo Raz, y David percibió un dolor genuino en su voz. Los objetos se deterioran más rápido de lo que podemos preservarlos. La tecnología falla. Los mecanismos se descomponen. Tenemos eruditos, sí, historiadores que pueden decirte el nombre de cada artefacto, su origen, su significado. Pero nos faltan artesanos. Nos falta gente que pueda tocar algo roto y entender cómo reconstruirlo. David apartó la vista del holograma y miró a Raz. Tienes un civilización de alienígenas avanzados. Seguro que tienes mecánicos. Nosotros tenemos técnicos que pueden reparar equipos modernos, corrigió Raz. Pero los archivos contienen tecnología de especies extintas de épocas tan antiguas que se ha perdido toda la documentación. Nuestros técnicos examinan estos objetos y ven misterios. Tú miraste al dragón de mi abuela y viste un rompecabezas por resolver. El holograma cambió, mostrando un taller, no como el taller desordenado y sucio de David, sino un espacio impecable con equipos que parecían costar más que un pequeño planeta.
Te ofrezco un puesto como maestro restaurador de los archivos dravasianos. Ras dijo. Tendrías recursos ilimitados, las mejores herramientas de la galaxia, acceso a artefactos que la mayoría de la gente nunca verá. Trabajarías con eruditos de cientos de especies, todos dedicados a preservar el pasado. David sintió que se le secaba la boca. Era el tipo de oferta con la que habría soñado si se hubiera permitido soñar. Pero era práctico. Sabía que no debía confiar en cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Cuál es el truco?, preguntó. Los 4 ojos de Ras parpadearon a la vez, lo que David empezó a reconocer como sorpresa. Supones que hay trampa. Siempre hay una trampa. Nada es gratis, especialmente algo tan grande. La trampa, como dices, es que dejarías esta estación, dejarías tu tienda, vendrías a trabajar a los archivos, que se encuentran en territorio dravasiano, a 16 años luz de aquí. El trabajo sería exigente, las expectativas altas, y serías el único humano entre miles de alienígenas. David miró alrededor de su tienda. 20 años que había pasado aquí. 20 años arreglando electrodomésticos rotos para clientes desagradecidos. 20 años solo, con la cabeza gacha, a salvo. A salvo pero vacío. Necesito pensarlo, dijo David. Ras asintió como si lo hubiera esperado. Te daré 30 horas, un ciclo de estación. Después de eso, mi nave parte y esta oportunidad parte con ella. Se giró para irse. Sus guardias apartaron para dejarlo pasar. Pero entonces se detuvo y miró a David. Hay una cosa más, dijo Ras. La niña Kilvin. Le he comprado el dragón a su familia por una suma considerable. Suficiente para asegurar su consuelo para 3 generaciones. Pero les hice una promesa en tu nombre. David sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué promesa? Que crearías un nuevo juguete para el niño. Algo igual de especial. Algo hecho por tus manos, llevando tu arte, no solo el recuerdo de mi abuela. Les dijiste que haría un juguete sin preguntarme primero. Sí, dijo Ras simplemente, porque creo que lo harás, aceptes o no mi oferta. Porque así eres. Dicho esto, el dravasiano se fue. Sus guardias lo siguieron. La puerta se cerró tras ellos y David volvió a estar solo en su taller. Durante un largo instante, se quedó allí de pie, con la llave inglesa en la mano, mirando el espacio donde había estado el holograma. Su mente daba vueltas. Maestro restaurador, archivos dravasianos, a 16 años luz, recursos ilimitados, dejarlo todo atrás. Se dejó caer pesadamente en su silla de trabajo y se tapó la cabeza con las manos. Lo inteligente era decir que no, quedarse aquí, mantenerse a salvo. Seguir arreglando electrodomésticos rotos hasta que fuera demasiado viejo para trabajar. Luego jubilarse con los escasos ahorros que hubiera conseguido reunir. Morir solo en una pequeña habitación de una estación espacial que a nadie le importaba. La idea lo revolvía, pero la alternativa lo aterrorizaba. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si la reparación del dragón había sido cuestión de suerte? ¿Y si llegaba a los archivos y fallaba? ¿No podía restaurar nada importante? Resultó ser solo un mecánico mediocre de una estación remota. David pasó las siguientes horas intentando trabajar. Cogió el dispositivo de comunicación, pero sus manos temblaban demasiado para sostener los pequeños componentes. Intentó organizar sus herramientas, pero perdía la noción de lo que hacía. Finalmente, se rindió y salió del taller. Caminó por los pasillos de la estación durante horas hasta las plataformas de observación, donde podía ver naves ir y venir, hasta los niveles inferiores donde las familias vivían en espacios reducidos. Atravesó los mercados donde los comerciantes vendían productos de 100 mundos. Observó a personas, alienígenas y humanos, viviendo sus vidas. Algunos felices, otros miserables, la mayoría simplemente existiendo, yendo, sobreviviendo. ¿Era eso lo que quería? ¿Simplemente sobrevivir? Pensó en su hermana. Había muerto hacía 15 años en la tierra de una enfermedad que podría haberse curado si hubieran tenido más dinero. David abandonó la tierra después de eso, incapaz de quedarse en un lugar que le recordaba a ella. Había ido de estación en estación hasta llegar aquí, donde se había quedado porque era más fácil que volver a mudarse. Su hermana siempre le había dicho que desperdiciaba su talento, que podía hacer cosas increíbles si lo intentaba. La había ignorado, había optado por lo seguro, había mantenido la cabeza baja. ¿Y a dónde lo había llevado eso? Un taller lúgubre y una vida tan pequeña que podía sostenerla en una mano. David se encontró de vuelta en su taller casi al final de las 30 horas.
Abrió la puerta y miró su banco de trabajo, las herramientas que había reunido durante 20 años en los proyectos a medio terminar esparcidos por todas partes. Entonces sacó su comunicador personal y llamó a Aras. «Lo haré», dijo David cuando el drabaciano respondió. «Pero tengo condiciones». «Nómbralos», respondió Aras, y David percibió satisfacción en su voz. «Mantengo el taller como un proyecto secundario, un lugar donde cualquiera puede arreglar cosas, sin importar lo malas que sean». «De acuerdo. Quiero formar aprendices, compartir lo que sé. Nada de acumular conocimientos». «De acuerdo. Y le haré ese juguete al chico Kilvin antes de irme. No importa cuánto tiempo lleve». «Y de acuerdo». David respiró hondo. «Entonces acepto tu oferta». «Excelente. Haré los arreglos. Tómate el tiempo que necesites para el juguete. Esperaremos». David colgó la llamada y echó un vistazo a su taller una vez más. Entonces sonrió. Una sonrisa de verdad por primera vez en años. Hora de construir algo especial. David pasó una semana planeando antes de tocar una sola herramienta. Investigó la cultura Kuoben, su mitología, su historia. Descubrió que el pájaro estelar era sagrado para ellos, una criatura que supuestamente guiaba a sus antepasados por el espacio para encontrar su mundo natal. Era un símbolo de esperanza y guía, perfecto para un juguete infantil. Dibujaba diseños en papel viejo, algo que rara vez hacía. Normalmente, se sumergía y resolvía las cosas sobre la marcha. Pero esto era diferente. Este juguete importaba. No porque un poderoso extraterrestre lo estuviera observando, sino porque un niño necesitaba algo especial a lo que aferrarse. El diseño evolucionó a lo largo de docenas de borradores. El pájaro estrella sería más grande que el dragón, aproximadamente del tamaño de un gato doméstico pequeño. Tendría alas articuladas que se plegarían y desplegarían suavemente, nodos de cristal a lo largo de su cuerpo que captarían la luz y brillarían suavemente, y cantaría una suave melodía basada en canciones tradicionales de Kilvin que encontró en la base de datos de la estación. Al tercer día, empezó a construir. El armazón fue lo primero. David usó una aleación de titanio, resistente pero ligera. Le dio forma a mano, calentando y doblando el metal hasta formar el esqueleto básico del pájaro. Le llevó 6 horas lograr la columna vertebral, la curva que permitiría que el cuello del pájaro se moviera con naturalidad. «Vas a ser hermoso», le dijo David al armazón a medio formar. «Ese niño te va a adorar». Las alas fueron el mayor desafío. Debían ser delicadas pero resistentes, capaces de plegarse completamente contra el cuerpo o extenderse. David creó un sistema de unión con microrodamientos y puntales flexibles de fibra de carbono. Cada ala tenía 7 segmentos que se movían de forma independiente, pero que funcionaban juntos con fluidez. Probó el movimiento una y otra vez, haciendo pequeños ajustes hasta que las alas fluyeron como el agua. Los nodos de cristal fueron el siguiente paso. David no tenía acceso a la misma tecnología que el núcleo de energía del antiguo dragón, pero tenía algo mejor: cristales fotorreactivos que absorbían la luz ambiental y la liberaban lentamente como un suave resplandor. Incrustó 12 de ellos a lo largo del cuerpo del ave, colocándolos donde captaran la mayor cantidad de luz. Cuando terminó, el pájaro estrella brillaba incluso en la tenue luz de su taller. El quinto día fue para los mecanismos internos. El ave necesitaba moverse por sí sola, no solo estar en posición. David instaló un pequeño sistema de motor alimentado por una celda de energía estándar, del tipo que se podía comprar en cualquier lugar. Nada de tecnología antigua y misteriosa que fuera imposible de reemplazar. Cuando este juguete finalmente se rompiera, cualquier mecánico podría arreglarlo. El motor controlaba el movimiento de la cabeza, la articulación del ala y las plumas de la cola. David programó patrones de comportamiento sencillos. El ave ocasionalmente estiraba las alas, giraba la cabeza como si mirara a su alrededor y erizaba las plumas al ser tocada. Pero lo más importante era la canción. David no era músico. Apenas podía cantar. Pero pasó horas escuchando música Kilvin, intentando comprender los patrones, los ritmos que sonarían bien a los oídos Kilvin. Sintetizó una melodía usando software, ajustando las frecuencias hasta que sonó suave y relajante. Luego, incrustó el sistema de sonido dentro del pecho del ave, tras una placa protectora. Al activarse, la estrella cantaba su suave canción, una nana para un niño que lloraba por la noche. El séptimo día, David añadió los toques finales. Pintó el marco con pigmentos metálicos que oscilaban entre el plateado y el azul, coincidiendo con las descripciones de la mitológica estrella.
Grabó patrones en los diseños geométricos metálicos del arte de Kilvin. Pulió cada superficie hasta que el ave brilló. Finalmente, instaló los ojos. Dos pequeñas cámaras conectadas a una IA básica permitían al pájaro rastrear su movimiento y girarse para encarar a quien estuviera cerca. Los ojos brillaban con una cálida luz ámbar, del mismo color que los del dragón. David retrocedió y activó el juguete terminado. El pájaro estrella cobró vida suavemente. Giró la cabeza y miró alrededor de la tienda. Las alas se desplegaron lentamente, los nodos de cristal brillaron suavemente. Entonces comenzó a cantar, la suave melodía llenando el espacio. David sintió un nudo en la garganta. El juguete era más de lo que esperaba. Era realmente hermoso, algo que honraba tanto su oficio como la cultura Kilvin. Un niño lo atesoraría. Un niño se sentiría querido al sostenerlo. Desactivó cuidadosamente el pájaro y lo guardó en una funda protectora. Luego contactó a la familia Kilvin. Llegaron una hora después. La madre, la niña que le había traído el dragón y un niño pequeño que no debía de tener más de 4 años en términos humanos. El niño tenía los ojos rojos y su antena colgaba tristemente. David abrió la funda y les mostró el pájaro estrella. La reacción fue inmediata. El niño levantó las antenas. Sus ojos se abrieron de par en par. Emitió un sonido que el traductor interpretó como bonito, pero no captó la alegría pura en su voz. «Esto es para ti», dijo David, arrodillándose a la altura del niño. «Es una estrella como en los cuentos de tu gente. Te cantará cuando estés triste. Te hará compañía por la noche, y si alguna vez se rompe, cualquier mecánico puede arreglarla. Me aseguré de eso». Activó el juguete. El pájaro estrella extendió sus alas, con cristales brillantes. Giró la cabeza para mirar al niño y comenzó a cantar. El niño extendió la mano con manos temblorosas. David colocó al pájaro estrella suavemente en sus brazos. El niño lo abrazó con fuerza, y el juguete se adaptó, plegando sus alas protectoramente a su alrededor mientras continuaba su canción. La madre lloraba. También la hermana. Le dieron las gracias a David en un rápido Kilvin. Las palabras atropellaban demasiado rápido para que el traductor pudiera seguirlas. David lo entendió de todos modos. «Cuídalo», dijo, «y cuídense unos a otros». La familia se fue. El niño todavía aferrado a su pájaro estrella. Su canción se desvaneció mientras caminaban por el pasillo. David se quedó en su tienda vacía y se secó los ojos. No lloraba, solo polvo en el aire. Eso es todo. Raz apareció a la puerta unos minutos después, como si hubiera estado esperando cerca. Ese fue un trabajo excepcional. El drabaciano dijo en voz baja. Le diste a ese niño más que un juguete. Le diste consuelo, seguridad, amor hecho tangible. David se encogió de hombros, avergonzado. Es solo un juguete. No, dijo Raz con firmeza. Es artesanía elevada a arte. Es función fusionada con cariño. Es exactamente lo que necesitan los archivos, lo que la galaxia necesita. Extendió una mano hacia David. ¿Estás listo para empezar? David miró alrededor de su tienda una última vez. 20 años de su vida contenidos en este pequeño espacio. Pero era hora de avanzar, hora de importar de una manera más grande. Tomó la mano de Raz. «Sí», dijo David. «Estoy listo». El viaje a los archivos drabacianos tomó 3 días a través del espacio cuántico, una forma de viaje que hizo que el estómago de David se revolviera. Pasó la mayor parte del viaje en sus aposentos asignados, tratando de no vomitar y cuestionando cada decisión que lo había traído hasta aquí. Pero cuando la nave de Raz regresó al espacio normal y David echó un primer vistazo a los archivos, toda duda se desvaneció. La estructura era enorme, incomprensible. Orbitaba una luna gigante gaseosa, una maravilla geométrica que parecía cambiar y transformarse mientras David la observaba. Las torres ascendían en espiral formando patrones que dolía seguir. Las secciones transparentes revelaban cámaras apiladas sobre cámaras, pasillos se conducían a más pasillos, áreas de almacenamiento que se extendían por kilómetros. «Alberga el conocimiento acumulado de 8 millones de años», dijo Raz, de pie junto a David en la ventana de observación. Todas las grandes civilizaciones que lograron viajar al espacio han contribuido, algunas voluntariamente, otras a través del rescate tras su extinción. Todo ello se conserva aquí. David presionó la mano contra la ventana. «Es increíble. Es una responsabilidad», corrigió Raz, «y ahora en parte tuya». La nave atracó en una bahía privada. David siguió a Raz por pasillos que eran en sí mismos obras de arte. Cada pared mostraba algo histórico. Fragmentos de textos antiguos,
recreaciones holográficas de especies extintas, muestras de materiales de mundos muertos. Pasaron junto a docenas de alienígenas, eruditos de especies que David no reconoció. Todos se detuvieron a observarlo. David oyó susurros tras él. «Saben de ti», dijo Horaz. La noticia corre rápido en los círculos académicos. El humano que reparó lo que se creía imposible. «Genial», murmuró David. Sin presión, Horaz lo condujo a un enorme taller, y David se detuvo en la puerta, atónito. El espacio era 3 veces más grande que todo su taller en la estación. El equipo cubría las paredes. Herramientas que reconoció y herramientas que nunca había visto. Múltiples bancos de trabajo, cada uno diseñado para diferentes escalas de trabajo. Unidades de almacenamiento llenas de materiales de toda la galaxia y luz. Una hermosa luz natural se filtraba a través de las secciones transparentes del techo. «Esto es tuyo», dijo Horaz. «Tu taller. Me tomé la libertad de enviar tus herramientas y pertenencias hasta aquí. Deberían llegar en unos días». David entró lentamente, tocando los bancos de trabajo y examinando las herramientas. Todo estaba impecable, perfecto, justo lo que habría soñado si se hubiera permitido soñar a lo grande. «¿En qué quieres que trabaje primero?», preguntó. Horaz sonrió e hizo un gesto. Una sección de la pared se abrió, revelando una cámara de almacenamiento. Dentro, David vio docenas de objetos, cada uno en su propia caja protectora. «Son objetos de la Tierra», explicó Horaz, recuperados de una colonia destruida hace 30 años. La mayoría de los historiadores los declararon demasiado dañados para restaurarlos. Han estado almacenados desde entonces, a la espera de que alguien con la habilidad necesaria intentara recuperarlos. David se acercó a las cajas y examinó los objetos que contenían. Una caja de música, con el mecanismo congelado por el tiempo. Una máquina de escribir mecánica, con las teclas atascadas y la cinta seca. Un soldadito de juguete de cuerda, con el resorte roto y la pintura descolorida. Un reloj de bolsillo, con el cristal agrietado y los engranajes corroídos. Eran fragmentos de la historia humana, no antiguos como el dragón, pero lo suficientemente antiguos como para representar una época anterior a la expansión de la humanidad hacia las estrellas. Antes de que todo se volviera digital y desechable. «¿Son de la Tierra?», preguntó David con voz ronca. «¿De la colonia? ¿New Boston?» «Sí». Los colonos trajeron reliquias familiares, fragmentos de su hogar. Cuando la colonia fue destruida por una erupción solar, estos objetos se recuperaron de las ruinas. Se consideraban históricamente significativos, pero irrecuperables. David abrió con cuidado uno de los estuches y cogió la caja de música. Era pequeña, de madera, con una delicada pintura en la tapa que mostraba una escena invernal. Podía imaginarse a la abuela de alguien llevándola a través de años luz, atesorándola como una conexión con un mundo que había quedado atrás. «Yo los arreglaré», dijo en voz baja. «Todos». «No tengo ninguna duda», dijo Horaz. «Tómate tu tiempo. Aprende las instalaciones. Conoce a los demás guardianes. Este es tu hogar ahora». Durante los 3 meses siguientes, David se adaptó a su nueva vida. Primero reparó los artefactos de la Tierra, trabajando lenta y cuidadosamente. La caja de música fue particularmente desafiante. El mecanismo había sido hecho a mano en un estilo que no se había usado en 200 años. David tuvo que investigar técnicas históricas, aprender cómo se hacían las cajas de música, antes de la automatización. Cuando finalmente lo consiguió y la suave melodía sonó, media docena de académicos que habían estado observando prorrumpieron en aplausos espontáneos. Se corrió la voz de su éxito. Otros cuidadores le trajeron proyectos que habían abandonado. Un instrumento musical de una especie extinta hacía 10.000 años. David estudió la documentación superviviente, hizo conjeturas fundamentadas sobre cómo debería sonar y lo volvió a poner en marcha. El sonido que produjo hizo llorar a 3 académicos, un dispositivo de almacenamiento de datos de la primera misión espacial dravasiana, que se creía corrupto sin posibilidad de recuperación. David rastreó las conexiones, encontró dónde se había degradado la ruta de datos y solucionó el problema con una interfaz personalizada. Los archivos recuperados contenían los registros personales del comandante de la misión, palabras que se creían perdidas para siempre. Pero el cambio más importante fue la forma en que David trabajaba. Empezó a enseñar. Al principio, algunos académicos curiosos lo observaban. Luego llegaron más. Jóvenes cuidadores, aprendices, estudiantes de una docena de especies. Observaron cómo David abordaba los problemas,
cómo analizaba los desafíos, cómo trataba cada objeto con respeto, independientemente de su aparente valor. David lo explicó todo. Su razonamiento, sus técnicas, sus instintos. Convirtió su oficio solitario en un conocimiento compartido. Todo lo roto quiere volver a funcionar, les dijo a sus estudiantes. Su trabajo es escuchar lo que necesita, no lo que creen que necesita, sino lo que realmente necesita. Los estudiantes comenzaron a aplicar sus métodos. Las tasas de éxito en los proyectos de restauración aumentaron. Artículos que habían estado almacenados durante décadas fueron sacados y reparados. Los archivos volvieron a la vida como no lo habían hecho en siglos. 6 meses después de llegar, David estaba sentado en su taller hasta altas horas de la noche, trabajando en un proyecto personal. Un pequeño dragón mecánico similar al que había iniciado todo menos su propio diseño. Lo estaba haciendo como regalo para el chico Kilvin, un compañero del pájaro estrella. Raz lo encontró allí trabajando a la luz de su lámpara de banco. «¿Estás contento?», observó Raz. No era una pregunta. David levantó la vista y asintió. «Sí, lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que importa». «Preservas el pasado», dijo Raz, acomodándose en una silla cercana. «Te aseguras de que el futuro recuerde cómo valorar la artesanía. Mi abuela solía decir que la creación es la forma más alta de memoria. Tú encarnas ese principio». David volvió a su dragón, ajustando un pequeño engranaje. «Yo solo arreglo cosas». «No», dijo Raz con absoluta certeza. «Restauras el significado. Hay una profunda diferencia». Fuera de las ventanas del taller, los archivos continuaron su lenta órbita, cámaras brillando con historia preservada. Y en un pequeño taller, un mecánico humano trabajaba en un dragón de juguete, sus manos firmes, su propósito claro. En una galaxia de tecnología desechable y artesanías olvidadas, David Cole había encontrado su lugar. No porque fuera el más inteligente o el más hábil, sino porque le importaba lo suficiente como para arreglar lo que otros descartarían. Porque veía valor donde otros veían basura. Porque trataba todo, sin importar lo pequeño que fuera, como si importara. Y al final, eso marcó toda la diferencia.